Empieza Lucero, apartado para estrategia. Para empezar, Tixi es más fuerte que Slenderman, hablamos de alguien capaz de cortar en dos a Smiledox, quien no es un perro normal pues es capaz de someter a Tixi quien cortaba a soldados potenciados por este mismo. Si bien empezamos a varios metros, Tixi también cuenta con la ventaja de una mejor visión y oídos, pues todos sus sentidos están mejorados. Cosa que en el RT de Slenderman no se menciona nada, así que sus sentidos podemos decir que son estándares, y siendo generoso, lo que significa que son inferiores a los de Tixi. La mejor muestra de Ike en combate de Slenderman es solo esto. Lo cual es muy inferior a lo que mostró Tixi. Que podía hasta salir de emboscadas de varios policías y caminar por la calle mientras disparaba a otros soldados. Además de que, tiene un buen aimdodging, sus ataques son mucho más precisos. Y hasta ser capaz de deducir patrones de personas que se transportan. Una vez aclararon esto, ¿cuál es la estrategia? Tenemos dos opciones. 1. Un ataque sorpresa, ambos saben de los fantasmas así que es cuestión de ignorarlos nada más. Tixi es más listo y también posee sigilo, además de que sus sentidos son mejores por lo cual sabrá mucho antes dónde está Slenderman, por lo cual solo debe emboscarlo y acabarlo de un corte en la cabeza, o una granada si nos ponemos exigentes, también posee una mejor puntería. 2. En el caso de ser un combate cuerpo a cuerpo Tixi es superior en esto, incluso si quieren darle el mismo a Tixi es mejor peleador, solo debe acercarse a Slenderman y cortar todos sus tentáculos, ya que de esta forma Slenderman tiende a defenderse. Tixi posee un aimdodging muy bueno, por lo cual cortar y esquivar los tentáculos es algo fácil, además de que todos sabemos que Slenderman depende mucho de su regeneración, lo cual está prohibido en esta categoría. El operador dice, un contraargumentos y estrategia. Empecemos. Puede que Tixi sea mayor en términos de fuerza, sin embargo la diferencia no es realmente significativa, ya que dentro de la scan, no es tan claro cuánto potencia Smile a los humanos, a lo mucho se ve que potencia la velocidad y el aguante solamente. Por lo cual aún en términos de resistencia sigue pareciendo igual. Y te recuerdo que Slenderman es capaz de partir en dos a un soldado como si se tratara de una rama, por lo cual, en términos de fuerza no es tan alejado realmente. Esto lo admito, se refiere a los sentidos estándares de Slenderman. Olvidas un detalle, los sucesos que suceden en la historia de Slenderman transcurren en la Segunda Guerra Mundial. Un período bastante conflictivo en la historia de la humanidad. Donde los soldados participaban directamente en una guerra total, demasiado diferente a la clase de ambiente en el cual Toby pelea normalmente por lo mostrado. Además de que utilizaban armas de mayor calibre que las demostradas por los oficiales en el apartado de hazañas de Toby. Que a lo mucho, y sin mucho contexto pueden ser simplemente revólveres básicos de la policía. Nada en comparación con lo que se usaba en la Segunda Guerra. Algo que puse en mi respect de Slenderman. Puede que Toby sea más táctico y estratégico, pero este solo se limita a atacar a un grupo reducido de soldados y guardias que a lo mucho no pasan de una docena. Slenderman ya era capaz de matar a 24 soldados armados de un petolón de 30, de forma directa. Y no solo eso, tenía un gran sigilo y podría camuflarse de buena forma a través de los árboles, de hecho, de no ser por el collar que tenía sería indetectable ya que no solo pudo matar todo rastro de vida animal, sino que también la desapareció, sin encontrarse rastro alguno. Y desaparecer de los perímetros de vigilancia de las torres, desapareciendo y apareciendo en sitios más alejados con solo velocidad, ya que esta versión no cuenta con teletransportación. El aimdodging solo sugiere que puede reaccionar más rápido, antes de que se efectúen los disparos. Por otra parte, Slenderman era capaz de esquivar balas ya disparadas y desaparecer de su rango de ataque. Contra estrategia, 1, puede que Toby tenga ventaja al ser más táctico y planear mejor sus emboscadas, pero la ventaja de Slenderman es su velocidad y alcance. Slenderman podría camuflarse y moverse de manera sigilosa por los árboles, incluso si recibiera una emboscada podría reaccionar a tiempo y contraatacar con sus tentáculos que le brindan mejor alcance. El caso 2 es Romeo, es cierto que causaría problemas por su mejor manejo de armas blancas, pero tanto su estilo de combate es simplemente callejero con lo mostrado, solo demuestra superioridad ante soldado debido a sus mejores capacidades físicas que le brindan ventaja, pero en términos de técnicas es bastante estándar. Por otra parte Slenderman fue anterior un soldado entrenado para la guerra, y una de las más devastadoras donde los regímenes eran estrictos con la formación de soldados y preparados para escenarios hostiles. Donde manejan armas pesadas de infantería, explosivos y por supuesto, combate cuerpo a cuerpo. Y bueno, un soldado es mejor que un callejero en términos de combates. Y más cuando posee tentáculos que otorgan mejor rango de ataque, más velocidad. Además de que Tiki puede ser perforado con los tentáculos ya que no tiene la habilidad ante ataques perforantes, esto debido a que las balas lo siguen perforando como cualquier persona normal, por lo cual bastaría con que Slenderman le incruste dos tentáculos y lo parta a la mitad, o hacer que se desangre hasta perder el conocimiento, porque a pesar de su alta resistencia, Toby sigue siendo humano y tarde o temprano sucumbirá a la hemorragia. Lucero, apartado para respuestas N1. Hay un pequeño problema, en el RT no es claro que también soldado es este, y te recuerdo que para entrar al ejército no es necesario ser un maestro del combate. Tampoco se mostró feats siquiera decentes para escalarlo, podemos decir que es un soldado random y ya, no es muy diferente a un policía. En esto te doy el punto, en lo de las armas y su calibre, no es que afecte a la estrategia que propuse, Tixi es superior a Slenderman en fuerza, cosa que aceptaste, y sumado más su daño cortante es mejor. Además de que la mayoría de hazañas de Slenderman es vía daño cortante, la mejor que se pudo ver es esta de desgarrar el estómago, muy inferior a arrancar la espina dorsal. Lo importa en esas scans es la muestra de lo increíble que es saliendo de esas situaciones, y tampoco es que en dicho RT de Slenderman se vea muy en claro cómo lo atacan, Tixi literalmente calculó cada movimiento para hacerlo perfecto. Esto es irrelevante ya que no le sirve para evitar los sentidos de Tixi, este sentía incluso el mismo viento, y todos saben que al atacar el viento hace ruido. No, el aimdodging es la capacidad de evitar predecir ataques lineales, por eso no se usan como feats de velocidad. La ventaja de velocidad queda anulada, ambos tienen la misma velocidad, si bien el alcance de Slenderman si le sirve no es nada que Tixi no pueda contraatacar, en mi RT se vio cómo hace contraataques, aimdodging, que esto le sirve en este caso, la pelea sería similar a la que tuvo con Giles Jack, solo debe cortar los tentáculos, que ni le costarán, porque incluso si las hachas tiene mejores feats que Slenderman, hasta llegar a su cabeza y Claro, esto suponiendo que primero pueda oír a Tixi, o siquiera darse cuenta, o esquivar su hacha, que se vio la gran increíble puntería de Tixi, o granada. Slenderman cae en la misma falacia siguiendo tu lógica, que su estilo es callejero. LOL, Jack también era un soldado anteriormente, además de que Slenderman no mostró feats de Ike en combate cuerpo a cuerpo, ni se menciona, el que solo se diga que fue un soldado y ya deja muy vago su Ike, pudo ser bueno solo con armas.
Además te recuerdo que en esos tiempos era normal agarrar a los jóvenes para llevarlos a la guerra por falta de soldados, lo cual sigue poniéndolo muy vago, además de que Tixi pudo pelear contra varios clones de Smiledox a la vez. Además en el mismo RT de Slenderman deja ver que los soldados no son muy buenos, el hecho de que se pongan nerviosos ya deja mucho que decir, un luchador siempre debe estar con la mente fría. Para empezar Slenderman no podría partir a Tixi, este tiene incluso más agilidad para esquivar ataques, además de que si hablamos de ataques precisos Tixi posee mejores feats, el supuesto peleador callejero que venció a varios policías y es un experto en el manejo de armas blancas sigue teniendo la ventaja en cuanto a IQ en combate, y lo del desangrado. Tixi aguantó mucho tiempo sin un brazo y varias heridas XD, el sangrado debe ser mucho para que recién le afecte. Además de que fácilmente si lo perfora solo lo corta y sigue. Además de que como mencioné, Tixi era capaz de predecir los ataques de Jab que se transportaban, lo cual muy callejero no es. Y bueno, sobre el tema de la fuerza, la diferencia no es muy amplia pero sí suficiente para someter a Slenderman, Smiledox no era poco cosa en resistencia, y hasta podía someter a Tixi quien, ya físicamente sin armas es superior a Slenderman. Y Tixi pudo cortar a 3 Smiledox a la vez. Así que mi estrategia se mantiene, la estrategia de sigilo es la mejor, Tixi posee mejores feats físicos y de IQ. Operador 2, contraargumentos y estrategia. En primera, el ejemplo que diste es erróneo, ya que ese link que colocaste solo es la incorporación de soldados en Argentina. Cuando la historia se sitúa en Alemania. Slenderman cuando era humano podía noquear soldados fácilmente y robar un coche militar, así que no es realmente un soldado común, además de que fue un hombre adulto que participó activamente en la guerra. En el tiempo que coloque se menciona cómo lo atacan, yendo un pelotón de 30 hombres. Un pelotón es una pequeña unidad de soldados, descripción en las imágenes. Básicamente Slenderman se enfrentó a situaciones más complejas a las de Tiki. ¿Y eso en qué me contradice? Básicamente me estás dando la razón. Ya que el aim dodging es moverse o evitar un ataque antes de ser disparado / efectuado. Ok, admito que olvide esa parte, lo de los sentidos, pero veamos, Slenderman posee mejor ventaja en cuanto al alcance, y debido al escenario camuflarse entre los árboles le sería beneficioso, y más aún cuando la distancia es bastante corta, aún se puede ver a una persona a 15 metros de distancia, y debido al escenario no hay muchos árboles cubriendo al oponente, por lo cual, Slenderman lo podría ver sin muchos problemas. Otra cosa a descartar es que los sentidos de Tiki no son constantes, ya que requiere estar concentrado en un lapso de tiempo para detectar de buena forma su entorno, tiempo que aprovecharía Slenderman para atacar. Lo demás del comentario lo aclaré, me centraré en esta parte. Puede ser normal la reacción al tener en tren a una criatura indestructible con capacidad sobrehumanas, que anteriormente ya había matado a varios soldados con facilidad, ver apartado de capacidades físicas. Sigue siendo vulnerable a la perforación, Slenderman le bastaría con lograr perforarlo con 2 tentáculos y partirlo a la mitad. Y esto sería posible al ser un ataque múltiple por sus extremidades extra, algo que Tiki a la primera le costaría trabajo lidiar, debido a que no se trataría de una batalla extensa. No dice nada de cortar 3 Smiledox, pero de ser así, Slenderman solo que tiene que usar sus extremidades para ampliar su ataque, y al ser velocidad igualada, Toby no podría reaccionar a todos al mismo tiempo, puede que corte a algunos, pero basta con que 2 logren atravesarlo y partirlo de una vez. Lucero, apartado para respuestas N2. Eso es irrelevante porque es igual en todos los países, pero va. Noquear soldados no es algo muy difícil más teniendo en cuenta la diferencia de AP, y que es muy especulativo el solo decir que por ser soldados ya son expertos en combate cuerpo a cuerpo, además de que ser activo tampoco dice mucho, mucha especulación. El problema con esto es que los vídeos en Facebook no funcionan igual que los de YouTube, está mal enumerado, pero en el video solo se menciona eso, que fueron y lo capturaron al final, quedando solo 6, 7 soldados, y, ya, la diferencia está en cómo lo hizo cada uno, Tixi planificó todo y si pudo escapar, y cada movimiento que hizo fue perfecto. Aquí lo mencioné arriba pero vamos de nuevo. No se dice cómo, además de que Slenderman falló, estaba usando su camuflaje a su favor, porque estaba lleno de árboles, y aún así fue capturado, además de que Tixi ya varias veces se enfrentó a múltiples enemigos y salió victorioso, incluso contra uno como Smiledox que se multiplicaba. Muy compleja la situación pero muy especulativa. Textualmente te dicen lo que es, estás leyendo mal. El aim dodging es la capacidad de predecir los movimientos lineales y esquivarlos, reitero, aim dodging velocidad. No, y si fuera así Tixi también tiene esa ventaja, entonces sí puede ver a Slenderman incluso antes de que se camufle. La diferencia es abismal, Tixi es alguien con una agilidad e intelecto superior al de Slenderman, con feats y no especulaciones, además de que este puede moverse entre los árboles y sus pasos son silenciosos, Slenderman se camufla solo con el entorno. Si bien esto es así, no del todo. Además estamos en velocidad igualada, en lo que Tixi se concentra para encontrar a Slenderman y este intente atacarlo por sorpresa, claro, suponiendo que Slenderman pueda encontrarlo antes cuando ni siquiera tiene buenos feats de sus sentidos. Tixi lo irá y contraatacar. La ventaja de los tentáculos es buena, pero ¿y cuántos tiene? Porque nunca se especificó esto, a lo mucho se puede ver, 4. Y ya, decir que puede sacar cuantos quiera es una MFL y un recu inmediato porque ni siquiera hay animal que pueda generar extremidades infinitas. Tixi solo debe cortar estos y ya, luego Slenderman queda indefenso. Esto solo me da la razón, los soldados no eran la gran cosa. Claro, si es que Slenderman puede primero que nada, él jamás se enfrentó a alguien tan ágil y listo como Tixi, ni tampoco con una fuerza superior, si soldados normales pudieron capturarlo. Difiero, a Tixi no le costaría, las extremidades no son suficientes para abrumar a Tixi, además de que este puede cortarlas o simplemente avanzar mientras las esquiva, salta y cortar, esquivar y cortar, hablamos de tentáculos limitados. Que tampoco se especificó el número, lo cual solo podemos guiarnos por la imagen del vídeo. Mi error, puse la escana equivocada. No. Tixi tiene incluso el armamento para contraatacar a distancia, además de que al ser claro que tiene más fuerza esto también implica más resistencia, no solo le costará a Slenderman partirlo, le dará tiempo a Tixi a cortar esos tentáculos. Operador 3, contraargumentos. Una cosa es noquear por mayor fuerza, y otra es por mejor técnica de golpe. Los soldados son entrenados tanto física como mentalmente, la función es que puedan pelear en entornos de vida y muerte. Tal vez no sean maestros del combate, pero debido a la exigencia militar, es obvio que aprenden trucos y movimientos más avanzados para combatir. Yo reconozco el problema con los tiempos, pero los coloqué bien, ya que me basé en el tiempo del video de Facebook. Por otra parte, Slenderman tenía un collar eléctrico que los soldados tenían como ventaja en caso de una emergencia.
Además de que Slenderman enfrentó directamente a un grupo mayor de personas con armas más potentes que los oficiales que normalmente Toby enfrenta. Además de que aún así pudo matar a la gran mayoría de los mismos. Por lo que en cuestión de combate directo, Slenderman es superior al matar a más mayoría con armamento superior. ¿Y eso en qué contradice lo que dije? Básicamente estoy diciendo eso. O al menos de que lo haya dicho mal. La cantidad de tentáculos solo son las mostradas, 4, de ahí en más Slenderman no puede crear más, pero igualmente basta con eso. Igualmente debido al entorno sería fácil ver al oponente, lo más probable es que se pase al combate directo. Incluso si Slenderman fuera impactado por un ataque sorpresa de Toby debido a sus reflejos y velocidad igualada, podría darse cuenta de dónde proviene e intentar atacar de manera directa. Slenderman podría también evitar que sus tentáculos sean cortados debido a la velocidad igualada, puede moverlos y atacar en otro punto, y al ser múltiples sería más complicado para Tiki evitarlos todos, lo que haría que al menos uno lo perfore. Tiki no demuestra tener resistencia interna, bastaría con que un tentáculo lo destroce por dentro, y aunque mi oponente lo corte, Slenderman podría atacar directamente con los restantes, ya que su ventaja es tener más extremidades, y si pierde uno puede atacar con los restantes. Incluso al ver que su oponente logra cortarlo, puede cambiar la táctica de ataque, de una forma que le permita acertar de manera más eficiente, o también bastaría con lanzar a Toby desde una gran altura, ya que en una de sus scans demuestran que las caídas le causan gran daño, y no necesariamente de gran altura ya que tan solo caer desde un segundo piso, que no debería de pasar de unos 5 metros, le causó mucho daño, y a pesar de no sentir dolor, su cuerpo puede sucumbir en cualquier punto por la acumulación. Lucero. Apartado para respuestas N3. El problema aquí es, ¿cómo lo noqueó? Se menciona mucho del entrenamiento militar pero ignoras algo, en su mayoría el entrenamiento militar está basado en mejorar física y mentalmente, esto para tener mejores rendimientos. No es que los soldados vayan a pelear cuerpo a cuerpo. No. Como mencioné, la cosa está en cómo lo hizo cada uno. Slenderman era un monstruo de casi 2 metros con habilidades sobrenaturales, además de que como dice el RT, los soldados lo ganaban pero este tenía mayor resistencia y fuerza, Toby no, porque lo que él hace es en el canon donde no pasa de liviano, y se muestra como es un mejor estratega, atleta y peleador ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia. Y tengamos en cuenta que Tixi fue de un tú a tú con alguien como Giles Jab que se transportaba y se hacía intangible. Y incluso Jab tiene mejores feats de Ike en combate, así que sí, no hay por qué dudar con todas las hazañas mostradas que Tixi es mejor combatiente que Slenderman. ¿Qué crees que el aim dogging y la velocidad de reacción / desplazamiento son lo mismo? Cuando no es así. No son suficientes, Tixi ya se vio que puede pelear contra varias cosas a la vez, además de esquivar y moverse mucho mejor de lo que pueden moverse los tentáculos, esquivar y cortar es algo que haría hasta llegar a Slenderman, y teniendo en cuenta que tiene mejores stats y Ike en combate esto es más fácil. LOL, no. El hecho de que tengan la velocidad igualada no significa que puedan reaccionar a un ataque sorpresa, porque... Fácil, por el sigilo. Slenderman no mostró feats de sus sentidos como el oído, lo cual le juega mucho en contra. Además estamos en un bosque, con fantasmas, y como se vio Slenderman ataca todo rastro de vida, como los animales, lo cual esto le jugaría en contra si ve fantasmas, o uno de sus tentáculos falla y va hacia uno de estos, a diferencia de Tixi que mostró gran precisión a la hora de atacar, por lo cual Tixi tiene como esconderse y atacar, y si se pierden de vista, Tixi a diferencia de Slenderman tiene como ubicarlo. Y el feats donde se vea que puede redirigir sus tentáculos a la vez. No es por ser pesado, pero esto es algo que nunca se mostró, además que lo redirija solo lo hará más fácil para que Tixi llegue a la cabeza, y si uno se acerca solo debe cortarlo mientras corre. Tixi tiene 2 hachas las cuales las usa a la perfección, y no le costará cortar los tentáculos. El problema es que le costará perforar a Tixi, lo que Slenderman hace con sus tentáculos, que son lo que mayor tienen, Tixi lo hace a mano limpia y herido por balas. Igual pasó cuando cayó del segundo piso, este ya estaba herido por las peleas continuas. ¿Y qué táctica exactamente? ¿Atacar de otros lados? Slenderman no mostró gran destreza con sus tentáculos, lo cual eran nuevos poderes que tenía y le costaba manejar, y puede manejarlos aún. Digo, en el RT nunca se menciona que ya tenía control total de estos. Creer que Slenderman podría dañar a alguien como Toby por solo tener extremidades de más es absurdo, ya se vio como Tixi se rajó a 3 Smiledogs a la vez de un tajo, lo cual puede hacer con los tentáculos, o donde calculo cada detalle y evito ser balaceado por tantos policías. La diferencia es absurda, hablamos de alguien con mejores stats, con una agilidad mucho mayor, que encima Slenderman nunca demostró pelear contra alguien así, y mejor peleador, porque Tixi tiene hazañas de Ike y tiene PS con otros que también tienen, y Slenderman es pura especulación mal hecha. Se acabó el reto. Veredicto. ¿Quién tiene mejor Ike de combate? Diré que Tiki, tal como señala Lucero, se ha visto envuelto en un mayor número de peleas, tanto con otros militares como Jack, como con policías. Slenderman solo tiene su camuflaje y el hecho de haber superado a militares con buen armamento, eso es útil, pero palidece en comparación con su adversario. La diferencia principal es que Tiki sí ha tenido peleas con rivales a su altura y Slender no. ¿Los sentidos mejorados de Tiki le servirán? Definitivamente, aunque tal operador tiene razón cuando dice que tiene que concentrarse para usarlos, Lucero tiene razón al decir que Tiki no tarda tanto, la velocidad igualada le favorece y su capacidad de ser sigiloso y sentir hasta el viento, también. En Aim Dogging ¿quién se impone? Tiki, más allá de quien tenga razón o no con la interpretación de la definición, es muy claro que Tiki tiene hazañas de calcular durante una balacera, saber dar contraataques y seguir el ritmo a tipos como Jab que se teletransportan y hacen intangibles. Por lo que en variedad de movimientos y reflejos, Tiki se impone. ¿Puede Tiki emboscar a Slender? Voy a decir que sí, por 3 razones. Aunque Operador tiene razón al decir que Slenderman le vería desde 15 metros de distancia, Lucero tiene razón al decir que eso también aplica a él, por lo que no es una verdadera ventaja. Slender no tiene sentidos mejores para detectar a Tiki, a lo mucho podría camuflarse, pero eso no le servirá para encontrarlo. Tal como propone Lucero en su tercer apartado de respuestas, Slender puede distraerse tratando de acabar con los fantasmas, pues se le vio ir a acabar con animales, esta distracción le puede costar la pelea si Tiki con mayor sigilo ataca por la espalda y lo decapita. ¿La formación militar de Slenderman se impone contra el estilo de Tiki? Diré que no, tal como Lucero resalta, Tiki tiene combates contra tipos con formación militar y muchas de las hazañas de Slender son muy ambiguas, como la del pelotón, que no se detalla cómo lo hizo. Esto en contraposición de las hazañas explícitas de Toby le ponen en desventaja. ¿Los tentáculos de Slenderman pueden imponerse contra Toby? Diré que no, Tiki tiene hazañas mucho más explícitas cortando cuerpos con mayor grosor, como los 3 Smile, y buenos reflejos de sobra para contraatacar.
Operador tiene razón al decir que si Slender perfora a Toby el combate se acaba, pero Lucero contraargumenta esto bien al decir que Slender solo va con 4 tentáculos que no ha demostrado redirigir con suficiente fluidez, y menos contra alguien como Toby, y que los mismos apenas tienen la fuerza de Toby sin sus hachas, difícilmente le abrirán la piel. Dicho así, se vea por donde se vea, es Lucero quien domina esta pelea y por ende quien pasa de ronda, felicidades. Empieza Lux. Al condón asesino me lo como de un bocado. No importa si muerde mis paredes estomacales, el oso está falopeado por lo que no sentiría dolor y se fundiría por los jugos gástricos. Con el hombre alto, simplemente correría sobre él y me tiraría encima, como el oso pesa como un jugador de LoL promedio sería incapaz de levantarse por el peso y más porque se ve flaco así, ganándole porque le como la cabeza. Techno. 1. Contraestrategia. Respuesta. Bueno, realmente nada que decir. Juleman ya ha levantado pesos de hasta 900 kilos y al mismo tiempo un oso al atravesar su estómago con la hoz, por lo que creo la estrategia de mi rival no es nada efectiva, en especial porque el rango de la arma y la fuerza bruta del 4666 son ampliamente superiores, y al estar en velocidad igualada claramente podría reaccionar para atacar, en especial porque en principio estaban en habitaciones separadas según las reglas. 2. Voy a basar mi estrategia en el escenario. Tomando en consideración esto y la falta de iluminación, así como el diminuto tamaño de mi condón solo, sería cuestión de escabullirse y prepararse en un sitio chico donde mis dos oponentes no se la esperarían, por mientras ellos al no percibirme y tomarme a la ligera, puesto que soy un condón y seguramente me darán poco o nada de importancia, se atacarían entre ellos como ocurre arriba. Respuesta. Por mi lado quiero resaltar un fallo en esta parte. SCP-4666 ataca de noche por algo se le dice Juleman, la oscuridad a él no le afectaría realmente al momento de un combate pues es suave. Una vez estén cansados, dañados o hasta tendidos en el suelo por su enfrentamiento solo, será cuestión de cortarles la polla para que se desangren y de ahí tomar distancia dejando que mueran por hemorragia. Respuesta. No, esto no podría pasar porque SCP-4666 solo tendría que efectuar 2 movimientos con su voz para acabar con el oso, y tampoco recibiría daño debido a la armadura interna que posee, por lo que incluso si llega a morderlo o usar sus garras no tendrá ningún desgaste serio. Debido a lo anterior, cuando 4666 perciba al con después de su pelea inicial, no le costaría nada agarrarlo y sencillamente cortarlo, muy en especial porque él contendría que lidiar con la fisiología interna de la anomalía que no podría atravesar debido a su habilidad que lo protege de perforaciones. Mi condón tiene el tamaño, desplazamiento, escenario y agilidad en favor. Respuesta. Únicamente en agilidad y tal vez desplazamiento, su tamaño lo hace demasiado susceptible a agarres como ya expliqué, y el escenario no afecta a Juleman realmente. 1. Resiste unos balazos y un golpe con un fierro. Respuesta. La durabilidad del con es bastante impresionante, pero solo bastaría el filo del arma y un poco de presión para que tarde o temprano 4666 logre cortarlo en dos, debido a que el personaje de mi oponente ha demostrado muy poca o nula capacidad física, es improbable que pueda librarse del agarre. 2. Los osos pesan 550 kilogramos. Son capaces de enfrentar y tener chances de ganarles a tigres. Rompen árboles pequeños únicamente poniendo una pata sobre ellos. Respuesta. ¿Qué puedo decir que no haya dicho ya? Además de que la anomalía ya tiene experiencia luchando contra este tipo de animales, está protegido contra garras y mordiscos debido a su fisiología interna. Por lo que sencillamente tendría que atravesarlo con su voz para ganar. Cayo dice, voy a basar mi estrategia en el escenario. Tomando en consideración esto y la falta de iluminación, así como el diminuto tamaño de mi condón solo, sería cuestión de escabullirse y prepararse en un sitio chico donde mis dos oponentes no se la esperarían, por mientras ellos al no percibirme y tomarme a la ligera, puesto que soy un condón y seguramente me darán poco o nada de importancia, se atacarían entre ellos como ocurre arriba. Una vez estén cansados, dañados o hasta tendidos en el suelo por su enfrentamiento solo, será cuestión de cortarles la polla para que se desangren y de ahí tomar distancia dejando que mueran por hemorragia. Mi condón tiene el tamaño, desplazamiento, escenario y agilidad en favor. También como puse en el apartado de Ike es algo que perfectamente él podría hacer, así como con los dos detectives. Respondiendo a Lux, tomemos en cuenta que estamos a 20 metros de distancia, el sitio es cerrado, evidentemente hay grietas, muebles a secas y por la velocidad igualada más la oscuridad fácil mi condón puede escabullirse y hacer lo que planteo de inicio en mi estrategia. Tú eso no le tomaría importancia por lo que de primeras se enfrentaría contra el SCP. Lux dice, 2, contraestrategia, la venganza de las falopas. Respuesta a mi querido amigo Techno Anomaly. Puede que el SCP sea más fuerte y que haya cometido un error con el peso de carga, pero no todo está perdido, porque como sabemos un oso pesa 500 kilos y va a 56 kilómetros por hora, cosa que generaría una energía de este tamaño. Lo pondré abajo. Por lo tanto mi estrategia se mantiene. Como empezamos en un hospital en habitaciones diferentes, no van a tener tiempo de prepararse y cuando se encuentren frente a frente el SCP levanta la mano para atacar al oso falopa como dice Ezequiel, pero no cuenta que el oso falopa le dirá Santa Claus, mi loco, salúdame a la Voyager y antes de que el SCP haga algo, el oso con toda su furia le metería un panzazo que lo mandaría a volar tan lejos que el SCP ya estaría marcando en el Google Maps como regresar al campo de batalla. Esto debido a que el SCP está flaco y no parece que vaya a soportar una embestida de ese calibre. Si eso no funciona como mínimo el SCP habrá quedado más doblado que billete que uno guarda en el bolsillo. Y ahí le haría una fatality. Estrategia principal. De una embestida el oso falopa le manda a sacar una cita al SCP con el nombre de la guadaña. Estrategia si no funciona. Si aún sigue vivo, le haría un fatality en el suelo ya que lo tengo más planchadito que camisa para los domingos. Respuesta a Cayo Hosh. Bueno, para empezar, como ya sabemos, el oso falopa lo dejará soñando con los angelitos al SCP ni bien comience la batalla. Ahí es cuando intentará buscar al condón asesino, no importa si se esconde debajo de las camillas o debajo de una mesa de enfermería de uno de esos hospitales. Porque mi oso falopa ha demostrado destruir puertas y hasta carteles todo relax. Antes de que el condón asesino se esconda en algo, el oso falopa lo atropella todo tranqui. Si el condón se escondió ya debajo de algún objeto, el oso falopa de un salto olímpico aplastaría con sus 500 kilos de pura proteína sumado a la gran cantidad de escombros que se vendrían encima del condón para aplastarlo y sacarle su visa directo con San Pedro. Si el condón no puede morir por aplastamiento, estamos en livianos top, la presión de los escombros sería suficiente para dejarlo inmovilizando al condón asesino.
Si por alguna razón el condón asesino esquiva el aplastamiento olímpico, el oso falopa es más grande y recorre más distancia en segundos por su tamaño, podría aplastarlo de un panzazo o ya de una con un pisotón y chao, fin del juego, lo dejaría más tieso que turrón en oferta y si no puede morir pues ahí se quedará hasta el fin de los tiempos en su pata hasta que el oso se levante. Y con eso ganaría fácilmente. Techno dice. 2. Contraestrategia. 1. Cito. Puede que el SCP sea más fuerte y que haya cometido un error con el peso de carga pero no todo está perdido, porque como sabemos un oso pesa 500 kilos y va a 56 kilómetros por hora, cosa que generaría una energía de este tamaño. Lo pondré abajo, por lo tanto mi estrategia se mantiene. Como empezamos en un hospital en habitaciones diferentes, no van a tener tiempo de prepararse y cuando se encuentren frente a frente el SCP levanta la mano para atacar al oso falopa como dice Ezequiel, pero no cuenta que el oso falopa le dirá Santa Claus, mi loco, salúdame a la Voyager y antes de que el SCP haga algo, el oso con toda su furia le metería un panzazo que lo mandaría a volar tan lejos que el SCP ya estaría marcando en el Google Maps como regresar al campo de batalla. Respuesta. Bueno XD, para empezar, ¿por qué se supone que ese es el escenario más probable o siquiera porque eso es lo que pasaría exactamente? 4666 lógicamente al tener la misma capacidad para correr podría esquivar o sencillamente poner su voz por delante antes de que el oso intente eso, si se llegan a encontrar de frente estarán a un pasillo de distancia debido al escenario y tendría tiempo a realizar esto. Además la estrategia del rival es justamente el como Yuleman acabó con un oso, atravesando su arma por su estómago y posteriormente quitar su cabeza a fuerza bruta, esto sin mencionar que debido a su protección interna los órganos de la anomalía no pueden ser afectados de impactos bruscos y se mantienen estáticos. Esto debido a que el SCP está flaco y no parece que vaya a soportar una embestida de ese calibre, si eso no funciona como mínimo el SCP habrá quedado más doblado que billete que uno guarda en el bolsillo. Y ahí le haría una fatality. Respuesta. Si por dentro es capaz de sostener pesos más inmensos que los de un oso y resistir balas de revólver sin resultar con traumatismos físicos es que realmente poco resistente no es realmente, además de que el escenario que propone el rival es improbable por cosas ya explicadas. Estrategia principal. De una embestida el oso falopa le manda a sacar una cita al SCP con el nombre de la guadaña estrategia si no funciona. Si aún sigue vivo, le haría un fatality en el suelo ya que lo tengo más planchadito que camisa para los domingos. Respuesta. Básicamente ya discutí esto anteriormente. No puede tomarlo por sorpresa, no lo puede dañar así, y debido al armamento el SCP tiene más rango de ataque. Luz dice. 3. Contraestrategia de la contraestrategia de Ezequiel que respondió a mi contraestrategia. Respuesta a Tengo Anomaly. Mi querido maestro, ese es el escenario más probable porque se van a encontrar frente a frente. Está bien que el SCP esté más duro que pan pasado, pero no olvide que mi oso falopa, ni bien vea al SCP lo atropellaría todo tranqui como el correcaminos de los Looney Tunes, tipo Bip. Ya está bien que tenga feats de esquivar osos, pero eso solo podría indicar que el SCP era más rápido que los osos. Ahora vamos a reaccionar igual porque estamos en velocidad igualada y pues de todas formas se llevaría su respectivo arrollamiento. Puede que el oso sí se lleve una incrustada leve, pero no pasa nada porque al menos no sería un instant kill como antes. Y si bien Yuleman puede resistir estos impactos, de todas formas lo mandaría a volar tan lejos como para que pida auxilio desde la luna. Sí puede que tenga más rango de ataque, pero por la velocidad igualada y como el oso ya hacía saltos olímpicos hacia ambulancias en movimiento fácil el embiste primero, y puede que se lleve un corte nada grave. Mi estrategia se mantiene firme. Cuando el osazo le dé su embestida, el SCP va a salir volando por la puerta como balón de fútbol en un penal fallido. Ahí, aparecerá un bus que lo llevará en un viaje todo pagado al inframundo, si eso no lo mato, se lo llevará de corbata a gran velocidad, tan lejos, que para regresar va a tener que pedir su taxi. Siendo que ganaría por BFR. Techno dice. 1. Cita a Lux. Mi querido maestro, ese es el escenario más probable porque se van a encontrar frente a frente. Respuesta. Recordemos que el escenario del juez es el manicomio maldito, como empezamos desde habitaciones que están separadas a más de 20 metros una del otro, es imposible que el oso tenga manera de aparecer a 2 pies de distancia de Yuleman, y más porque los pasillos entre medio crean una gran distancia junto que la inteligencia del oso es animalística y no le permitiría planear algo que lo ayude. También reitero estamos en velocidad igualada por lo tanto ambos tienen las mismas capacidades para reaccionar a los ataques del enemigo. Por lo tanto ese escenario es básicamente imposible. Está bien que el SCP esté más duro que pan pasado, pero no olvide que mi oso falopa, ni bien vea al SCP lo atropellaría todo tranqui como el correcaminos de los Looney Tunes, tipo Bip. Ya está bien que tenga feats de esquivar osos, pero eso solo podría indicar que el SCP era más rápido que los osos. Ahora vamos a reaccionar igual porque estamos en velocidad igualada y pues de todas formas se llevaría su respectivo arrollamiento. Puede que el oso sí se lleve una incrustada leve, pero no pasa nada porque al menos no sería un instant kill como antes. Respuesta. Bueno, si tu estrategia sigue siendo intentar romper a la anomalía vía peso, pues me mantendré en mis anteriores respuestas. Intentar hacer eso solo expone el abdomen del oso a recibir daño de la hoz, la cual mide 1,90 m junto que 4666 ya tiene experiencia acabando osos con ella, y su resistencia sigue siendo la ideal para garras y soportar pesos muy grandes, pues de por sí puede levantar osos en el aire y resistir balas de revólver, por lo tanto este plan es básicamente inútil. Ahí no solo sería un leve incrustamiento, sino que directamente puede atravesarlo. Y si bien Yuleman puede resistir estos impactos, de todas formas lo mandaría a volar tan lejos como para que pida auxilio desde la luna. Respuesta. Primero el oso tendría que lograr tomarlo por sorpresa para que la anomalía no contraataque, como dije ya básicamente es imposible que logre algo de frente, y más difícil que logre lo primero, debido al ruido de las pisadas y gruñidos. 2. Si puede que tenga más rango de ataque, pero por la velocidad igualada y como el oso ya hacía saltos olímpicos hacia ambulancias en movimiento fácil el embiste primero, y puede que se lleve un corte nada grave. Respuesta. Como vuelvo y repito estamos en velocidad igualada, Yule tendría la capacidad de reaccionar a esto y poner la hoz delante, como estaríamos a una distancia considerable la anomalía no tendría ningún problema en hacer esto. Y arma como le llegue a topar de frente lo va a atravesar, mide 1,90, no es como un cuchillo común. 3. Mi estrategia se mantiene firme. Cuando el osazo le dé su embestida, el SCP va a salir volando por la puerta como balón de fútbol en un penal fallido. Ahí, aparecerá un bus que lo llevará en un viaje todo pagado al inframundo, si eso no lo mato, se lo llevará de corbata a gran velocidad, tan lejos, que para regresar va a tener que pedir su taxi. Siendo que ganaría por BFR.
Respuesta. Ya discutí el porqué lo de intentar embestirlo es inútil, más es romper la velocidad igualada, me mantengo igual, primero el oso va a intentar embestirlo saltando en el aire, y la anomalía solo tendría que alzar su arma para hacerlo brocheta. Cayo dice, a esto deluxe. Lo primero es un tanto complejo, pues ya dependerá de factores como acabe el debate con Ezequiel, ya lo otro, veamos, el espacio es un sitio abandonado, descuidado, con muchos cuartos y donde como vengo mencionando mi condón sabría cómo moverse, aprovechar cada apertura, y saber cuándo entrar. Eso sumado a que el sitio es inestable y tenemos una bestia de 500 kilos, tratando de perseguir un condón no le saldría bien dada las edificaciones, pudiendo caerse a otro piso, causar que caigan partes del alrededor y si estos se prolongan podría caer en una sala eléctrica o terminar por llamar a los autobuses fantasmas. Mi condón no se ve preocupado por esto, él tiene la vía libre para entrar y salir por cualquier lugar dado su tamaño y agilidad. También consideremos que por la oscuridad al oso falopa se le complicará aún más el hallar al condón, por lo que podría terminar desgastándose a la larga y cuando menos se lo esperes. Mantengo lo primero que ya tire, solo que utilizando el entorno a mi favor en caso que el oso acabe con el SCP, sería aguantar y que se dañe y desgaste solo para luego acabar con él. No cierra, dice. 4. Mantengo lo primero que ya tire, solo que utilizando el entorno a mi favor en caso que el oso acabe con el SCP, sería aguantar y que se dañe y desgaste solo para luego acabar con él. Respuesta. Básicamente aquí acaba las respuestas de Cayo, y con él sigue siendo igual, el condón no puede hacer nada debido a la fisiología de 4666, y sencillamente podría cortarlo como ya dije, me mantengo firme con él. Fin del reto. Veredicto. ¿Puede el oso ganar tirándose encima del SCP? No, tal como dice Tecno, su personaje levanta 900 kilos, fuerza de sobra para quitarse al oso de encima. ¿Puede ganar con una embestida? Diré que no, tal como resalta Texno, el SCP ya se ha visto en situaciones así y el daño cortante de su guadaña le da el gane de una. Esto mismo aplica para tratar de sacarlo, la distancia de los pasillos y el rango de 1,90 m de la guadaña son el escenario perfecto para que SCP-4666 pueda aplicar su estrategia antes de que el oso aplique la suya. Esto sin contar los argumentos que Lutz no desmintió, como la baja inteligencia del oso o su incapacidad para dañar el interior del SCP. ¿El C asesino puede escabullirse y atacar a los dos sin ser notado? Contra el oso, sí, tal como Cayo propone el lugar es demasiado cerrado, oscuro y amplio, un lugar perfecto para él y lo demostrado en su IC. Ahora, ¿esto le da alguna chance? No creo, su estrategia se apoya mayormente en suponer que el oso ganará al SCP, o que este último queda muy dañado por el combate, cosa que por todo lo anterior visto no pasará. ¿El C asesino entra dentro de la categoría de villanos top? Cayo no desmintió esto, pero Lutz tampoco lo elaboró a detalle, por lo que yo diría que sí. ¿El C asesino podría ganar al SCP? No creo, 4666 se ha mostrado perfectamente capaz de ver en la oscuridad, supera al rival en fuerza de agarre y su fisonomía, hacen que sea más probable el escenario donde simplemente él corta al C asesino.